Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. La Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM y la Universidad de San Buenaventura les dan una cordial bienvenida al Diplomado en Espiritualidad Franciscana. Saludamos a todos nuestros estudiantes, a la Orden Franciscana Seglar de Colombia, quien ha impulsado también este diplomado en todo nuestro país, a nuestras hermanas clarisas que se conectan desde diferentes partes del país, a nuestras hermanas concepcionistas también que se conectan desde algunas partes del país, a los religiosos franciscanos capuchinos, conventuales, a los agentes de pastoral, a todas aquellas personas que aceptaron la invitación para ser parte de este diplomado en espiritualidad franciscana. A todos nuestros invitados también les damos una cordial bienvenida a Fray Sigifredo de la Cruz Chaparro, OFM Conventual, custodio de los conventuales en Colombia. Gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en esta noche. Vamos a dar paso entonces, inicio a nuestro diplomado en esta noche, el lanzamiento de este hermoso diplomado que hacía mucho tiempo veníamos esperando. Vamos a dar paso en este momento a Fray José Heriberto Parra. Él es el director de la Oficina de Proyección Social de la Comunidad Franciscana de la provincia de la Santa Fe de Colombia. Gracias, Fray José Heriberto, por acompañarnos en esta noche. Él nos va a dar un saludo y nos va a compartir con nosotros un momento de oración en esta noche. Bienvenido, Fray Heriberto, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes para todas las personas que han respondido a este llamado y nos acompañan en el encuentro fraterno de esta tarde. A Fray José Alirio, que como ministro provincial orienta el curso de nuestras fraternidades y desde luego la dinámica de la Oficina de Proyección Social. A nuestros hermanos de la provincia, a Fray Sigifredo de la Cruz Chaparro, custodio de la custodia de los hermanos conventuales en Colombia. A todos los queridos participantes, es un honor y es una alegría darles la bienvenida a este diplomado en espiritualidad franciscana. Hoy iniciamos un viaje profundo y enriquecedor enfocado en la riqueza de la espiritualidad que San Francisco de Asís nos dejó. Una espiritualidad que transforma vidas y construye comunidades de amor y justicia. Durante nuestro tiempo juntos, exploraremos la visión franciscana del ser humano, de Dios y de la creación. Nuestra esperanza es que este diplomado no solo les brinde conocimiento, sino también una experiencia transformadora que puedan llevar a su vida cotidiana, impactando positivamente a aquellos que están a su alrededor y contribuyendo a una sociedad más fraterna y justa. Por eso, en este momento, les pido que iniciamos este encuentro pidiendo y poniendo en oración este noble propósito. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre para explorar la espiritualidad de San Francisco de Asís. Te pedimos que nos ilumines con la sabiduría que proviene de ti, que nos llenes de tu paz para explorar la espiritualidad de este santo que tú nos has regalado, que nos llenes de tu paz durante este diplomado, que nos ayudes a abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la riqueza de los valores franciscanos para que podamos vivirlos con autenticidad y pasión. Que la humildad, el amor y el respeto por toda tu creación sean las guías de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos fortalezca, inspirándonos a ser agentes de cambio en nuestras comunidades y en el mundo, promoviendo la paz, la justicia, la fraternidad y el cuidado por cada uno de tus hijos en la creación que es nuestra casa común. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Fray Heriberto, muchísimas gracias por este momento de inicio, por la bienvenida.
En este momento damos paso a Fray José Alirio Urbina Rodríguez. Él tiene alguna dificultad para conectarse, entonces seguramente que más adelante ojalá lo podamos poder escuchar. Está atendiendo una llamada a nivel internacional, es el provincial nuestro, entonces seguramente que entendemos la cantidad de tareas que en este momento él atiende. Dice que todavía está en esa llamada, pero bueno, vamos a ver si más adelante lo podemos tener. Vamos a dar paso a nuestro invitado en esta noche, Fray Sigifredo eh, de la Cruz Chaparro OFM Conventual. Él es el custodio de los franciscanos conventuales en Colombia. Actualmente es el presidente de la Federación de los Conventuales de América Latina, la FALC. Es egresado de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Fray Sigifredo, muchas gracias por acompañarnos. Qué alegría tenerlo aquí en medio de nosotros y dando inicio a través de esta lección inaugural a este diplomado en espiritualidad franciscana. Tenemos más o menos 70 personas, ahí van 58 ya conectados, pero va a ser un diplomado con muchísima gente, con muchísimas personas que van a estar compartiendo con nosotros. Bienvenido, Fray Sigifredo, y qué rico que tenerlo en esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Paz y bien nuevamente para todos, para todas, que podamos vivir pues este espacio como un espacio que nos ayude a acrecentar nuestra espiritualidad y sobre todo que sea, como nos decían en la introducción, un espacio que nos ayude a crecer también como personas y a vivir y amar nuestro carisma franciscano. No sé si estamos viendo la pantalla, ya la presentación, si me Sí, confirman señor, perfecto. Sí, señor. Vale. Bien. Espiritualidad franciscana hoy es el tema que me han pedido compartir con ustedes. Espero pues no decepcionarlos en gran medida con esta reflexión. Quiero que empecemos con esta oración de la regla novulada, un pedacito de la regla novulada de nuestro Padre San Francisco. Usted vaya la siguiendo ahí sin necesidad de encender el micrófono, para pedir al Señor que nos conceda esto que el Padre San Francisco quería para todos los hermanos que vivieran y que se unieran a esta espiritualidad. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Señor, Rey del cielo y de la tierra. Por ti mismo te damos gracias, porque por tu santa voluntad y por tu único Hijo con el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales. Y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos pusiste en el paraíso. Y nosotros caímos por nuestra culpa. Y te damos gracias porque así como por tu Hijo nos creaste, así, por tu santo amor, con el que nos amaste, hiciste que el verdadero Dios y verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre Virgen, la Beatísima Santa María, y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Con esta oración que se prolonga todavía durante todo el capítulo 23 de la regla novulada, nosotros podemos ya hacer una explicación de lo que es y lo que implica la espiritualidad franciscana. Pero solo lo hacemos a manera de oración, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos ayude a profundizar en la grandeza de nuestro carisma y que podamos, solo por la gracia de su Espíritu y para mayor gloria suya, adentrarnos en la riqueza que Él ha legado a la Iglesia a través del poverelo de Asís. Empiezo con estas tres frases, voy a utilizar tres frases, esta primera de una teóloga, Irma Hernández Torres, para empezar a hablar de espiritualidad, que es el tema que nos compete. Una mirada a la realidad que nos rodea es imprescindible. La sociedad pluricultural actual se nos presenta matizada por la posmodernidad y la muerte de Dios. Por un lado, posmodernidad y muerte de Dios. El sincretismo religioso, sobre todo de matriz asiática, oriental,
y la exclusión de los menos afortunados, el crecimiento de una cultura de masas, la descristianización de Europa y la situación religiosa en Asia. Esta teóloga nos hace un panorama, un abanico de realidades que estamos viviendo en la actualidad y que no podemos desconocer a la hora de hablar de espiritualidad franciscana en el hoy. O sea, si vamos a hacer un análisis de nuestra espiritualidad en el momento que estamos viviendo, tenemos que tener en cuenta que en estos momentos históricos, lo que Nietzsche habló hace un tiempo, hoy se hace patente, y es que es una sociedad donde la idea de Dios ha pasado a ser un mito que fue desmitificado, por tanto, la muerte de Dios. Y estamos en una sociedad que poco a poco ha ido cayendo en esta concepción de la ausencia de Dios, de la inexistencia de Dios, por tanto, de la muerte de Dios. Pero también es una sociedad con unos profundos deseos de espiritualidad, y entonces nace el sincretismo religioso, y esto es muy interesante. Por un lado está la muerte de Dios en la sociedad posmoderna, pero también está la necesidad de lo espiritual y una espiritualidad muchas veces sin Dios. Entonces nace ese sincretismo religioso, esa mezcla, esa amalgama de tradiciones religiosas y de experiencias espirituales, sobre todo que están muy marcadas por una matriz de las espiritualidades orientales asiáticas. La imagen que tenemos aquí, la fotografía, es muy ilustrativa. Es un centro de meditación zen cristiano. Si ustedes se dan cuenta, están en la posición propia del budismo zen para hacer la meditación trascendental, pero en el centro está la cruz cristiana y la imagen de Buda. A esto es a lo que se le llama un sincretismo, y es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. En muchas esferas de la antropología de nuestro tiempo, la matriz asiática, la espiritualidad asiática, es muy bien acogida, y lamentablemente también por el mundo cristiano, y no estamos exentos los franciscanos por una mala interpretación de la espiritualidad nuestra. Pero también nos encontramos con el tema de la exclusión de los menos afortunados. Nada más pensemos en el tema migratorio en el mundo. Si no hace falta, sino que veamos las noticias, a veces lamentablemente no son noticia, ¿sí? El tema de las barcazas de africanos llegando a las Islas Canarias o llegando a las costas europeas en Italia, en Portugal o en cualquier parte del mundo. Pues como no nos afecta directamente, pues no pasan las noticias. Y la lectura que hacen en los telediarios europeos, más de el problema de los desafortunados, es el problema económico que contrae a las naciones la llegada masiva de migrantes. Entonces, mire que cambian los parámetros en nuestro tiempo. Ya no es la humanidad, sino la economía. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta. El crecimiento de una cultura de masas, sí, de mover a la gente, y de hacerlo a través de las redes sociales, a través de los distintos medios de comunicación. Y un problema bastante notorio en la Europa moderna es la descristianización, ¿sí? Ya poco a poco esos pilares cristianos han sido desplazados y se van sustituyendo por una amalgama de cosas, y una religión sin Dios, donde se tolera todo y donde se excluye todo. Y la situación religiosa en Asia, que también es importante no perderla de vista en todo eso, porque estamos hablando de cómo el franciscanismo puede dar una respuesta, o debe dar una respuesta en los tiempos actuales. La otra frase las dos siguientes frases son de un gran teólogo de jesuita de reciente, Karl Rahner. La nota primera y más importante que ha de caracterizar a la espiritualidad del futuro, estamos hablando de un hombre que murió en 1984, la espiritualidad del futuro es la relación personal e inmediata con Dios.
Estamos hablando de un hombre que murió hace 40 años y nos estaba diciendo que la espiritualidad del futuro es la relación personal e inmediata con Dios. Pues estas frases, ese futuro de Karl Rahner somos nosotros, y ya un futuro que ha pasado bastante tiempo. 40 años en la medición actual es mucho tiempo. La espiritualidad de nuestro tiempo, entonces deberíamos decir, es la relación personal e inmediata con Dios. Cabría decir que el cristianismo del futuro o será el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Entonces ya nos vamos metiendo en el campo de la espiritualidad de nuestro tiempo, donde tenemos que dar respuesta, y estamos metiéndonos en el campo de la mística, ¿sí? El campo de la mística, que se distingue muchísimo del campo de los misticismos. Es muy importante, muy importante, que tengamos en cuenta esto. Hay una gran diferencia entre mística y misticismo, porque en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, en un momento histórico como el que estamos viviendo hoy, el tema de los misticismos son muy frecuentes, pero de una experiencia mística que toca a la persona en lo profundo y que lo hace un mejor ser humano, a veces hay una ausencia en esta espiritualidad. Karl Rahner nos cuestiona hoy, porque vuelvo a decir, murió hace 40 años y esto lo digo hace 50 años. Los cristianos del futuro de Karl Rahner, es decir, nosotros, o somos místicos o no somos cristianos. ¿Y cómo entiende la mística como la experiencia? Entonces, aquí nos vamos adentrando sin tocar todavía la espiritualidad franciscana, las generalidades de la espiritualidad. ¿Qué sería entonces la espiritualidad? Esa experiencia profunda de encuentro con la persona de Jesús. Encuentro profundo con Dios. Pero ante la ausencia de una cantidad de parámetros que han ido cambiando, pues esta espiritualidad va siendo manipulada por muchos factores. Uno de los factores que más manipula la espiritualidad es el factor economía. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, porque la religión que más vende es la religión de la nueva era, ¿sí? Que es una religión sin Dios y es una religión sin fe. Es una religión que vende experiencias para personas necesitadas de espiritualidad. Entonces la espiritualidad se va materializando y ya, mire que entramos en el campo de lo ilógico. Cuando la espiritualidad se materializa, ¿sí? Cuando la espiritualidad se materializa, se hace objeto que manipulo, entonces ya no es espiritualidad, porque ya no es el soplo del espíritu, ¿sí? Que es perceptible pero no manipulable. Y esto es muy importante. Entonces, estamos en un tiempo donde lo ilógico lo estamos haciendo lógico, donde lo absurdo lo estamos haciendo algo cotidiano y normal. Entonces, estamos en la era donde lo absurdo lo estamos admitiendo como normal. Y por eso, sin todavía tocar la espiritualidad franciscana, ya nos podemos ir planteando los retos que tenemos en el monasterio, en el convento, en la casa, en la oficina, en la calle, en el metro, en el autobús o en el automóvil. Tenemos retos a los que no podemos escapar y a los que tenemos que dar respuesta. Una mística encarnada, ¿sí? No un misticismo que se queda haciendo elucubraciones de Dios y reflexiones espirituales, pero que luego no se aterriza en lo cotidiano de la vida. Sí, esto me funciona. La espiritualidad y la vida normal cristiana hoy se ligan, se compenetran, se promueven recíprocamente. Espiritualidad y vida normal. Esta también es de Karl Rahner. Espiritualidad y vida normal. Miren, ¿qué nos está diciendo este teólogo? No podemos hacer una separación
en lo cotidiano de la vida y la espiritualidad, porque esto es como una especie de esquizofrenia que a veces vivimos, que somos unos en la presencia del Señor y otros en lo cotidiano de la vida. Esa esquizofrenia nosotros la llamamos desde el cristianismo, la llamamos la incoherencia. ¿Sí? Esas incoherencias que a veces se van haciendo tan normales en nosotros no permiten que haya una espiritualidad, y la espiritualidad y la vida cristiana se ligan, se compenetran, se promueven recíprocamente. Es decir, lo cotidiano de la vida es lo que hace que la espiritualidad sea auténtica, y la espiritualidad es lo que hace que lo cotidiano de la vida sea significativo. Aire. Lo cotidiano de la vida hace que mi espiritualidad sea auténtica, y la espiritualidad hace que lo cotidiano de mi vida sea significativo. Por tanto, aquí está en juego la significatividad y la autenticidad de nosotros como seres humanos en la espiritualidad. De ahí la importancia de cuidar la espiritualidad. Nadie puede vivir hoy como en tiempos pasados, pero hay un deseo de vuelta al pasado, en un paraíso de espiritualidad inmune al mundo. ¿Ok? Y tampoco puede componerse con este mundo concreto sin ser cristiano radical. Miren los dos riesgos que Karl Rahner hace 50 años nos estaba diciendo y que hoy los estamos experimentando. Una espiritualidad que nos hace, entre comillas y falsamente, inmunes al mundo, pensando que voy a utilizar con mucho respeto esta expresión, que estoy cubierto con la sangre de Cristo y nada me pasa. ¿Sí? Esta es una manera de desvirtuar la espiritualidad, ¿sí? Y convertirla en un amuleto de inmunidad. ¿Sí? Cuando la espiritualidad se queda en este tipo, ya lo mencionaba atrás, cuando se queda, se materializa en cosas que podemos manipular en nuestro tiempo. Pero tampoco puede ser una espiritualidad. Tampoco podemos vivir una espiritualidad que no sea profundamente radical y que se viva simplemente como un sincretismo y de una manera superficial y absurda. Esto para empezar a tocar ya nuestra espiritualidad franciscana. Esto como introducción al mundo de la espiritualidad. No hemos hecho una definición de la espiritualidad para adentrarnos en el tema de la espiritualidad nuestra. ¿Sí? Como su nombre lo indica, es una cuestión en primer lugar del Espíritu Santo, espiritualidad, y después una manera concreta de vivir esa acción del Espíritu Santo en la iglesia, en la humanidad, y es la manera de Francisco y Clara de Asís, la manera que el Señor inspira a, a estos personajes históricos de la Edad Media. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es ponernos en contexto. Y el contexto para mirar la génesis, el origen de la espiritualidad franciscana es finales del siglo XII, principios del siglo XIII, porque ubicamos a San Francisco en 1181, 1182, su nacimiento, y su muerte en 1226. Es importante que nos fijemos en la pirámide social de el siglo XII, siglo XIII, y hagamos una comparación con nuestra situación histórica. En la cima de la pirámide, ¿sí?, está el emperador, los reyes, la cúspide de la pirámide social. Después están los nobles, los señores feudales, y hay algo muy interesante, que en esta parte de la nobleza se ubica el clero alto, que también son señores, señores feudales, señores con dominios feudales. Después sigue los caballeros y una nobleza también que tiene el dinero, pero quizá no tiene los títulos nobiliarios, o son de las familias de los grandes señores feudales. Y al final está la clase trabajadora, la clase sencilla,
Y ya ni siquiera en la pirámide cuentan los mendigos, los pordioseros y la gente de los estratos más bajos. Este análisis de la sociedad medieval en la que vivió San Francisco es muy interesante porque nos muestra el momento histórico al que tiene que responder, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando la espiritualidad es desencarnada del momento histórico, entonces cometemos grandes anacronismos, ¿sí? Vivimos fuera del tiempo y traemos a nuestra realidad situaciones que no dan respuesta. A veces ahí es donde falla. La tarea de la espiritualidad es hacer una lectura de la realidad, ¿sí? Caer en cuenta, ¿sí? Caer en cuenta de la realidad, del momento histórico que me corresponde vivir para para hacerle una lectura desde el Evangelio. Esta es la auténtica espiritualidad. Hace una lectura desde el Evangelio y da una respuesta, ¿sí? Da una respuesta, plantea alternativas, señala, orienta caminos. Entonces, a Francisco le tocó vivir esta pirámide social. Y Francisco, nosotros ya lo vamos a ver, esta otra pirámide nos muestra ya la misma jerarquía social en la cúspide de la pirámide, pero también está la pirámide eclesial. Fijémonos en el comparativo que hay en esta pirámide. A la par del rey y del emperador está el papa. Tengan en cuenta que a Francisco le tocó vivir un momento histórico y eclesial donde la teología de la iglesia llegó a hablar de la plenitutis potestatis, de la total plenitud, y donde el Papa se convirtió teológicamente en el vicario de Cristo sobre la tierra, ¿sí? Entonces, al decir que es el vicario de Cristo y Cristo es el Dios hecho hombre, el Dios verdadero, entonces, su vicario, ustedes saben que los que son de comunidades o en la orden franciscana seglar, saben que en ausencia del provincial, en ausencia de la abadesa, en ausencia del ministro, su vicario asume toda la potestad, ¿sí? Toda la potestad. Y claro, en esta teología de el vicario de Cristo, si Cristo ascendió a los cielos y nos envió el Espíritu Santo, pues su vicario tiene absolutamente toda la potestad. Entonces es plenipotenciario, tiene toda la potestad. ¿Y cómo se definió esto? Inocencio III lo conocemos nosotros por la espiritualidad nuestra, Inocencio III por la historia. Inocencio III define la espiritualidad de los dos poderes, de las dos espadas, y entonces dice el Papa, el vicario de Cristo, el sumo pontífice, ¿sí? Tiene las dos espadas, el poder espiritual y el poder temporal. Y por tanto, todos los poderes espirituales y temporales, para que sean legítimos, tienen que tener la bendición del Papa. Sin la bendición del Papa, los súbditos no están obligados a obedecer al rey. Sin la coronación del Papa o de uno de sus legados pontificios, los reyes no están obligados a obedecer a los emperadores. ¿Sí? Entonces, miren cómo se fue gestando en la Edad Media, en tiempos de San Francisco, una teología y una espiritualidad que ampara esta pirámide de jerarquía absoluta, donde está a la par el Papa con el emperador, el Papa con el rey. Pero después la pirámide sigue su descenso y es la alta nobleza, y en la alta nobleza está el clero alto también, los cardenales, los canónigos, los clérigos que son maestros de filosofía o de teología, ¿sí? Y los que vienen de familias nobles y tienen algún título nobiliario y por tanto son herederos de algún episcopado o cardenales o alguna función diplomática dentro de la iglesia y de las altas cortes. Y por el otro lado está la alta nobleza, a los que ya hicimos mención. Luego en esa pirámide eclesial y social está la nobleza baja. La nobleza baja son los caballeros que pelean por los grandes señores, a lo que aspiraba San Francisco de Asís, y también hay un clero bajo.
donde estaban los monasterios y las abadías que no eran de gran renombre, porque muchas abadías también eran de gran renombre y de señoras feudales y de señores feudales que heredaban esos títulos de abad o de abadesa. Y estaba el clero bajo, que era el clero simple, el clero que se dedicaba a la predicación penitencial, el clero rural, el clero sencillo. Pero mire que estos están en la parte alta de la pirámide. Y ahí en medio, como que son y no son, estaba la burguesía. ¿Por qué está ahí en medio? Porque tiene poder económico, tiene dinero, pero no tiene títulos nobiliarios. Y el camino para acceder a los títulos nobiliarios sabemos nosotros que era empezar por la baja nobleza, siendo caballeros, desposándose con una damisela de la nobleza baja y así poco a poco ir depurando su apellido hasta que llegaban a tener un título nobiliario y un estandarte y un escudo familiar. Y como siempre, en la parte baja de la pirámide, los artesanos, los campesinos y en el lugar que no cuentan, los mendigos, los desprotegidos, los sin tierra, los sin títulos. Esto es muy importante para poder entender cómo dar respuesta. Yo creo que todos, cuando vemos esta pirámide, estamos haciendo internamente una lectura y esa es la idea, que estemos haciendo una lectura de nuestra sociedad, no una crítica, una lectura profunda, un caer en cuenta de nuestra sociedad para mirar cómo respondemos, no para criticar la sociedad, ya lo vamos a ver con San Francisco y que es propio de nuestra espiritualidad, no es una crítica al modelo social que estamos viviendo, sino que es una alternativa evangélica, que es lo que hace Francisco. Quiero que miremos esta tercera pirámide. Esta pirámide, como aparece aquí en esta imagen, fue publicada en una revista en el año 1911. Estamos hablando un poco más de 100 años, en una revista estadounidense y se llama La pirámide del sistema capitalista. Pirámide del sistema capitalista, publicada en una revista 1911 en Estados Unidos. En la cima, fijémonos que ya no está ni el Papa ni el emperador, sino que en la cima está el capital, ¿sí? El dinero, la capacidad adquisitiva, el dinero. Después en esa escala, sosteniendo el dinero, están las monarquías, están los gobiernos de izquierda o de derecha, de centro o de donde lo quiera llamar, y también están los grandes, que ya no son señores feudales, sino que son los grandes empresarios, los grandes banqueros, las grandes personas que manejan el capital y de la cual podemos ver la lista de cantidad de dinero en cualquier página de internet y cuáles son los 60 hombres más ricos del mundo y cuánto dinero poseen. ¿Sí? Entonces, nada más por curiosidad, averígüense los 60 hombres que cuánto dinero tienen y comparen el dinero de uno de esos 60 con el dinero que tiene toda el Producto Interno Bruto de Colombia, para que se aterren ustedes cómo es la pirámide capitalista actual. Entonces, en ese segundo escalón están los que dicen, te gobernamos, le ponemos orden a esto. Y a la final, ¿quiénes están? Los que tienen el poder económico. Después, recordemos que esto es de hace 100 años, este esquema. Después está las religiones que te dicen te bendecimos, pero están en lo alto de la escala social, ¿sí? En lo alto de la escala social. Ahí caben todas las religiones. ¿Sí? Y ponen aquí precisamente ortodoxos, presbiterianos y católicos porque está pensado en Estados Unidos. Entonces están los que te dicen, te bendecimos y por las bendiciones tú me aportas, por las bendiciones tú donas. Entonces, en este lugar de te bendecimos, que también es una escala arriba del poder, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta que entre más arriba se está de la pirámide, pues más peso ejerce sobre los que están debajo, ¿sí? Entonces, según esta dinámica, las religiones están en el te bendecimos, pero tú nos mantienes. Te bendecimos, pero tú nos das.
Te damos espiritualidad y tú nos das bienes materiales. Un siglo atrás. Luego están los militares que son los que cuidan las instituciones. Nosotros cuidamos las instituciones, cuidamos la institucionalidad, pero para cuidar la institucionalidad, ustedes nos pagan. ¿Y quiénes nos pagan? Los que tienen el poder. Y entonces nosotros les protegemos. Y después está en la parte gruesa con mayor cantidad de personas los que disfrutamos, nosotros comemos. Entonces son los beneficiarios de los sistemas, los que gozan del capital y no tienen que esforzarse mayormente porque tienen facilidad de acceso al sistema, a los frutos del capitalismo. Y al final están los que sostienen y mueren bajo el peso de esa pirámide y son los que dicen, nosotros trabajamos para producir alimento para todos, ¿sí? Y comen migajas. Esta vuelvo a contextualizar, estamos 100 años atrás, 1911, en Estados Unidos, una crítica al sistema capitalista. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estamos realizando nosotros una lectura de nuestro momento histórico? Pues esa es la tarea que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros y para concretizar la espiritualidad. Francisco de Asís no vamos a tocar los datos históricos, seguramente en lo largo del diplomado van a mirar la biografía del santo, a profundizar en las cuestiones críticas sobre la historiografía franciscana, solamente haremos algunas menciones. Francisco es hijo de un tiempo, ya lo mencionábamos brevemente, es hijo de una cultura, de una sociedad, de un pensamiento teológico. Ya vimos cómo estaba bien definido y claro el tema de la plenitud de potestad del Papa, ¿sí? Y cómo estaban justificados los sistemas sociales. Francisco le tocó vivir en ese tiempo. Todos nosotros somos marcados por la realidad en que nacemos y vivimos. Esto es muy importante. Por eso, la genialidad de todo santo, no solo de San Francisco, de todo santo, se encuentra en responder evangélicamente a esos contextos. Responder evangélicamente a esos contextos. Ahí se santificó Francisco, Clara, Inés, Raimundo Lulio, Inés de Praga. Ahí se han santificado nuestros hermanos y hermanas en su contexto histórico, dando respuesta al contexto histórico. Pero si nosotros no miramos y analizamos nuestro contexto histórico, sino que hacemos una espiritualidad que volvemos sobre el gran riesgo que estamos viviendo y es vivir una espiritualidad del intimismo, una espiritualidad que nos deja solamente orando por las situaciones del mundo, pero como el que ve una película, ora mientras come crispetas, ¿sí? O llora por la telenovela mientras se toma una cerveza frente a la pantalla. A veces esas espiritualidades nuestras mal entendidas son espiritualidades que no tocan nuestra humanidad, espiritualidades que no tocan lo profundo de nuestro ser, espiritualidades que no tocan muchas veces las fibras de la realidad concreta en la que tenemos que dar una respuesta. Los santos han sabido dar una respuesta a ese momento histórico que les tocó vivir. Pero en el tiempo de San Francisco, no solamente Francisco y el movimiento de los hermanos menores, ni el movimiento de los predicadores de Santo Domingo de Guzmán, son los que están tratando de dar una respuesta. También están los cátaros, ¿sí? Están los cátaros, están los valdenses, están los pobres y humillados de Lombardía. O sea, hay movimientos de espiritualidad que se han encontrado con el Evangelio. Miren, el tema de la globalización es un tema interesante, el tema de ir a otras culturas y encontrarnos con unas realidades.
Mire qué le tocó vivir a Francisco, le tocó vivir el tiempo de las cruzadas para la reconquista. Y entonces hay un movimiento de cristianos, de guerreros y de peregrinos entre Oriente y Occidente. Y entonces esta espiritualidad oriental, pero la espiritualidad no asiática, sino la espiritualidad oriental de los santos padres de la iglesia bizantina. Si ustedes saben que cuando cae el Imperio Bizantino nunca cayó del todo porque siempre se conservó en la religión. Lo mismo que el Imperio de Occidente también, de una u otra manera, en nuestra Iglesia Latina conservó de otra manera, vuelvo a insistir, se siguieron conservando. Entonces, que hay un intercambio entre peregrinos y entre militares, y entonces la fe de Oriente, la cercanía a las Sagradas Escrituras empieza a llegar con fuerza en Occidente. Y al encontrarse con la palabra de Dios y ver, por un lado, los evangelios que empiezan a ser traducidos a las lenguas vulgares, a las lenguas regionales, entonces el encontrarse con el evangelio y el ver la realidad eclesial empieza a generar unos movimientos a veces contestatarios y a veces de respuesta. Movimientos contestatarios y movimientos de respuesta. Miren la gran diferencia que hay entre unos y otros. Pues los cátaros y todos estos grupos que para nosotros son heréticos, porque así quedaron en la historia como grupos heréticos, estos fueron movimientos contestatarios a una realidad eclesial que ya la hemos visto cómo estaba estrechamente emparentada con la pirámide del poder social. Entonces, los cátaros consideraban a la iglesia de Roma, la iglesia de Occidente, desorientada y perdida en su primitiva esencia. ¿Por qué razón? Porque se empezaron a encontrar con los hechos de los apóstoles, ¿sí? Que ya no solamente eran leídos en latín y explicados por el ministro, sino que ahora son leídos e interpretados por ellos mismos. Y entonces se dieron cuenta que la iglesia no respondía, la jerarquía eclesial, la institución eclesial no daba respuesta a lo que ellos leían y encontraban en los libros sagrados. No respondía a la vida de los primeros cristianos, ¿sí? Con la sencillez, con la pobreza y con el humanismo del cristianismo de las primeras horas. Según los cátaros, había perdido la iglesia en gran manera todas estas realidades, convirtiéndose en una religión prepotente, intransigente, cuyos fieles vivían en continuo temor al castigo divino por cualquier falta o desvío de sus actos, que pudiera reportarles la condenación de sus almas. Entonces, ¿qué descubren estos movimientos? Que ante la ausencia de una espiritualidad auténtica, entonces tiene que utilizarse alguna herramienta para tener adeptos. Y en este caso, la herramienta para tener adeptos es el miedo a la condenación eterna, ¿sí? El miedo a la condenación eterna. Y entonces, cuando se centra o cuando se manipula las masas con el miedo a la condenación eterna, pues usted puede manipular una cantidad de cosas. Después viene el tema de las indulgencias, después viene el tema de las limosnas, después viene el tema de las herencias para salvar su alma, para salvar su alma, para no condenarse. Y se van descuidando los principios humanistas profundos, lo esencial del cristianismo, que es esa vida de sencillez, esa vida de alegría, esa vida de humildad, esa vida de kenosis, que después lo vamos a ver con nuestro Padre San Francisco. Y entonces, ¿cuál es la manera como se asusta a la gente en este tiempo? Excomunión, ¿sí? La excomunión. En ese tiempo y después, durante muchos siglos, también la iglesia era la manera que tenía de ejercer un cierto dominio y era la excomunión. Ya nos damos cuenta que hoy a la gente le da igual si está o no está excomulgada. Para poder entrar ya de lleno en la espiritualidad franciscana, pues tenemos que ver al personaje al que el Señor le inspira el tema, esta espiritualidad nueva. Y es un santo que pertenece a un siglo concreto, pero también es un santo que tiene que hacer un camino espiritual, él mismo, un camino de encuentro con el Señor, un camino de conversión. Primero,
ese proceso Francisco lo vive con uno mismo. Aquí ya podemos nosotros atrasar los rasgos característicos de la espiritualidad. La espiritualidad nuestra es una espiritualidad de encuentro con nosotros mismos, ¿sí? Una espiritualidad de encuentro con nosotros mismos, es decir, no es algo que buscamos fuera de nosotros, ¿sí? No es algo que nos viene como una cuestión externa, sino que es algo que vamos descubriendo. Por eso miren lo importante de hacer un camino de encuentro con nosotros mismos. Las espiritualidades emergentes, las espiritualidades nuevas, que son muy epidérmicas, muchas veces pasan por alto el encuentro con uno mismo e inmediatamente los llevan al encuentro con lo trascendente y a vivir experiencias y misticismos que enardecen el corazón, pero que después, cuando toca aterrizarlo en lo cotidiano de la vida, se quedan sin fundamento, se quedan sin combustible. Después de ese encuentro con él mismo, miren lo interesante del proceso de Francisco. No estamos en el proceso de los franciscanos y franciscanas, estamos en el proceso de Francisco de Asís. Ese encuentro consigo mismo no lo deja en una terapia de autosuperación y de empoderamiento, como se habla hoy, ¿sí? No se queda la vida de Francisco en una superación de sus traumas, en una sanación de sus heridas. Pues que esto se oferta muchísimo hoy. Supera tus traumas, sana tus heridas. No se queda en esto, no se queda con un psicologismo del optimismo, una psicología del optimismo, sino que va más allá y eso lo lanza al encuentro con los pobres. Porque ese proceso de encuentro con él mismo, mira que aquí todavía no encontramos elementos religiosos, está inspirado por elementos religiosos, por la gran momento histórico, religioso crucial que le tocó vivir, pero empieza por ese proceso de cuestionamientos, de dudas y de interrogantes en lo profundo de su propio ser. Y después eso lo lanza al encuentro con los pobres, a darse, caer en cuenta de la necesidad de los otros, ¿sí? Caer en cuenta de la necesidad de los otros. Cuando no, cuando la espiritualidad y el proceso interno no es auténtico, no caemos en cuenta de la necesidad de los otros. Siempre estamos haciendo que las cosas y las circunstancias giren en torno a mi yo. Después, entre los pobres, Francisco encuentra a los pobres de los pobres, los excluidos, los que le producían asco, los que le repugnaban, ¿sí? Los leprosos, los que no solamente tienen unas carencias materiales de lo básico, de lo necesario para vivir, sino los que se están pudriendo en su carne, ¿sí? Los que expiden un olor fétido, los que son excluidos por temor a a la contaminación, los que unían a nobles y a plebeyos, porque la carne que se empezaba a morir no hacía distinción entre nobles y plebeyos. Y entonces Francisco va descubriendo, después de ese encuentro con él mismo, después de visibilizar a los pobres, descubre esta realidad antropológica de su tiempo y hace algo que es completamente inaudito y que es novedoso. No los visita, sino que se va a vivir con ellos. No va a darles comida, no va a darles un consuelo momentáneo, sino que se hace uno con ellos. Y esto es muy importante porque la vida de Francisco es morando en los leprosarios, estando con ellos, reconstruyendo su iglesia, dándoles esperanza, pero estando con ellos. Ya podríamos decir nosotros, haciendo una interpretación teológica, que se venía encontrando con Jesús. Sí, pero el encuentro con el crucificado, que para nosotros en la espiritualidad nuestra es muy significativo, el crucifijo de San Damián, es un momento al que va llegando Francisco progresivamente, procesualmente. Del encuentro consigo mismo, visibiliza a los pobres, mora con los que se están pudriendo en su y después logra entender una espiritualidad concreta, traída de Oriente. Él descubre en este crucificado la voz que le invita a cuestionarse ya no solo sobre él y su carne, sino sobre la realidad eclesial
que le tocó vivir. Y entonces la invitación a reparar la iglesia es el resultado de ir cayendo en cuenta poco a poco, progresivamente, de unas realidades que son más antropológicas para después llegar a unas realidades que son concretamente eclesiológicas. ¿Y quién le da esta tarea? No es algo que le brota de una psicología del análisis profundo de la realidad, sino que es una inspiración que le viene del Señor, y por eso es determinante el encuentro con Cristo, con el crucifijo de San Damián, que como lo describe el biógrafo, el hecho de que muestren al icono hablando es muy significativo, porque cuando la espiritualidad es superficial, ya las cosas simples no nos hablan y entonces buscamos las cosas extraordinarias. Cuando no hemos hecho un proceso profundo de sensibilización, jamás nos hablará la imagen de Cristo que tenemos en la capilla. Jamás nos hablará. Y siempre será un crucificado al que le hago venias, al que beso y ante quien me hago cruces, pero no me hablará. Pues Francisco tuvo que hacer ese proceso interno para encontrarse con este crucificado que despliega sus labios y le habla. Luego viene este momento interesantísimo que es culmen en la espiritualidad franciscana y es el encuentro con el Evangelio, el encuentro con la palabra escrita. Ustedes podrán decir es que todo lo otro era evangelio, sí, pero eso son interpretaciones que nosotros hacemos hoy. Pero cuando se encuentra con la palabra escrita y con la explicación que la iglesia da, la vida de Francisco cambia. Y miren, lo mismo que el encuentro consigo mismo lo llevó a visibilizar a los pobres y a los, a los que se están pudriendo en vida, lo mismo el encuentro con Cristo y con su palabra interpretada en la iglesia lo lanza a la fraternidad. Ya podríamos nosotros terminar nuestra charla y decir que la espiritualidad franciscana es una espiritualidad de encuentro que nos lanza al encuentro. Encuentro que nos lanza al encuentro. ¿Encuentro con quién? Con nosotros mismos, con los otros, con Dios. Encuentro con Dios que nos lanza a practicar la misericordia con los otros, a tener gestos de caridad con los demás. Para poder adentrarnos, miremos de manera rápida algunos elementos que distinguen nuestra espiritualidad. Estos ya están bien definidos por los pensadores franciscanos, por los teólogos franciscanos. Y estos elementos, recordarlos, vuelvo a insistir, recordarlos porque los conocemos, nos puede ayudar a ir delineando para qué sirve un diplomado en espiritualidad franciscana, ¿sí? No es para engordar mis conocimientos sobre la espiritualidad y el carisma franciscano, porque eso no nos va a servir absolutamente de nada. ¿Sí? Lo mismo yo puedo hacer un diplomado sobre espiritualidad musulmana, pero no involucrarme en ella, o un diplomado sobre espiritualidad budista que es tan interesante, pero no involucrarme en ella y no tener una afectación. No, un diplomado de espiritualidad franciscana para personas que se acercan a esta espiritualidad o para personas que estamos inmersos en el día a día en esta espiritualidad, entonces debe movernos a hacer un proceso de revisión de cómo estamos en esta escala de encuentros con nosotros mismos, con el Señor y con los otros. Y esos encuentros hacia dónde nos están catapultando, qué están suscitando en nosotros, ¿sí? ¿Qué suscita en nosotros? Es decir, ¿qué consecuencia tiene en la vida mía tantas formaciones y tantas cosas que vamos aprendiendo? ¿Sí? Ahí es donde nos lo estamos jugando nosotros todo. ¿Qué suscita en mí este tipo de formaciones? Y lo que debe suscitar, desde luego, es lo que suscitó en la persona de Francisco y lo que nos convoca hoy. Suscita fraternidad, una fraternidad auténtica que ya la vamos a ver. Ese proceso de Francisco lo lleva a encontrarse con el Evangelio, a observar el Evangelio. El Evangelio sin duda es el que marcó el rumbo definitivo de la vocación de este hombre, de Francisco. La mediación y la mediación divina, a través de la cual el Señor le reveló lo que debía hacer, como bien lo dice en el Testamento.
y después que el Señor me dio hermanos, ninguno me mostraba lo que debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Fíjense lo que producen los encuentros con Francisco. El encuentro con el Evangelio tiene una consecuencia. ¿Sí? O sea, Francisco no es el que hace la lección y el resultado de la lección es una reflexión. No, Francisco es el que, hablando de la lección divina, Francisco es el hermano que hace la lección divina y como consecuencia de la lección divina toma una decisión de vida. ¿Sí? Miren la gran diferencia, porque a veces nosotros hacemos lección divina o laudes o vísperas o misa y después, ¿qué decisión de vida tomo? ¿Qué decisión de vida tomo después de este encuentro? Pues si no hay una decisión de vida desde nuestra espiritualidad, quiere decir que no hubo un encuentro, ¿sí? No hubo un encuentro, porque la espiritualidad nuestra del encuentro termina en una decisión, en una acción concreta, en una determinación, irse a vivir con los leprosos, ir a reparar la iglesia, ir a predicar a las aves, enviar a sus hermanos. Cada encuentro suscita en Francisco una decisión, lo determina algo. Entonces, el encuentro con el Evangelio, desde nuestra espiritualidad, tiene que irse constituyendo en algo que se traduce en la praxis. Mire, cuando llegaba alguien a la fraternidad, Francisco recurría al Evangelio. Recurrir al Evangelio se constituyó en una práctica de los que llegaban. O sea, Francisco, cuando llegaba alguien y le decía que quería vivir como él, Francisco no le decía, ay, yo vivo de esta y esta manera, no, decía, vamos al Evangelio. Entonces, recurrir al Evangelio para que sea el Evangelio quien te diga. ¿Ve? Miren lo interesante. El Evangelio me dijo a mí, pero lo que me dijo a mí el Evangelio, vamos a corroborar si es lo que te dice a ti. Y por eso Francisco no le dice a los primeros compañeros, no, es que mira, si vienen aquí, nosotros vivimos de esta manera, yo quiero vivir de esta manera, nos debemos vestir de esta manera, debemos hacer de esta manera. No, sí, a veces los que somos de comunidad, a veces de pronto por ahí fallamos en la pastoral vocacional. Francisco los lleva a que tengan un encuentro. Y ese encuentro es con la palabra. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a que tengas un encuentro, porque los encuentros son personales. La comunidad, la fraternidad es mediación, pero el encuentro siempre es una cuestión íntima que la vive mi alma con el Señor. Y de ahí la necesidad de que nosotros seamos, mire, la espiritualidad nuestra es una espiritualidad que tiende puentes. ¿De qué? De encuentros auténticos, de encuentros verdaderos, de encuentros profundos que terminan en una decisión de vida. Y entonces lleva a Bernardo, lee en el Evangelio y como consecuencia, Bernardo hace lo que hizo Francisco. Miren lo interesante, porque Bernardo no hace lo que hizo Francisco porque Francisco lo hizo. ¿Ves? La belleza de nuestra espiritualidad, de la espiritualidad franciscana, es suscitar. Yo tengo un encuentro personal y debo ser una persona que facilita, que suscita el encuentro de los demás. Entonces, Francisco lleva a Bernardo al encuentro con la palabra y Bernardo lo que hace es consecuencia de haber escuchado la palabra de Dios que le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, no es mi experiencia, sino que con la experiencia que yo he tenido, llevo a otros a que se encuentren con el Señor. Llevo, o sea, me convierto en mediación. Esto se fue codificando poco a poco en lo que conocemos como regla o como norma de vida de los hermanos. Miren lo interesante, hemos pasado muchas reflexiones sobre el tema de la regla, porque estábamos en los centenarios y todo esto de la regla, entonces se habló muchísimo, hicieron conventuales, hermanos menores y capuchinos, un texto bellísimo para reflexionar sobre la regla. Y a la conclusión a la que llegamos es que el afán de Francisco y de la comunidad franciscana de la primera hora era condensar en un texto no lo que Francisco quería como fruto de lo que él vivió, sino
lo que deseaba que sus hermanos experimentaran, es decir, que experimentaran el encuentro con el Señor y por eso pone como norma de vida el Evangelio. Francisco siempre tuvo la convicción de que el Evangelio constituye la orientación determinante de la nueva forma de vida. ¿Sí? Por eso la regla nuestra es calcar el Evangelio y traducirlo en cosas concretas. Quiso que la regla y vida, miren este binomio del que habla tanto Fernando Uribe en sus textos, ese binomio regla y vida que no pueden ir separados jamás, de los hermanos consiste en guardar, en observar el Santo Evangelio. Es decir, la norma que nos da vida es el Evangelio, o el Evangelio es el que hace que nuestra vida tenga orden, tenga regla. Entonces, este binomio siempre va estrechamente unido y no puede entenderse separado. Si no, nos convertimos en leguleyos o en personas que no facilitan el encuentro, sino que motivan a la vivencia de las normas. La vida de la familia franciscana se encuentra en la regla y la regla no es otra cosa que el Evangelio. Entonces, ¿qué es observar? Observar no es otra cosa que dejarse arrollar, que dejarse envolver, que dejarse impactar por las palabras del Evangelio. ¿Para qué? Lo veníamos diciendo antes, para que me comprometa en el camino que ellas abren. No soy yo quien abre el camino, es la palabra la que abre el camino, es el Evangelio, es decir, Jesús, porque para nosotros Evangelio no es un texto, es una persona. No se trata de una observancia literal, sino de una observancia espiritual, ¿sí? Una observancia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? No es la norma por la norma, porque como dice San Pablo, la letra mata, la ley mata y el espíritu vivifica. También lo va a decir nuestro Padre Francisco. Entonces, en últimas, la espiritualidad nuestra es un llamado a ser evangélicos, donde el acento, el predominio lo ponemos en el ser y no en el hacer. ¿Sí? El predominio está en el ser, en ese encuentro profundo, ese encuentro allá, en lo más profundo de mi ser. Y no en lo que hacemos. Por tanto, lo que nos hace franciscanos no es ni llevar la tau, ni decir paz y bien. Sí, nosotros somos muy curiosos. Pensamos que una iglesia es franciscana porque tiene escudo franciscanos. No, eso no hace a una iglesia franciscana. ¿Sí? Lo que hace a un templo franciscano, a una parroquia franciscana, no son las imágenes de nuestros santos con los hábitos o las taus, sino que es el que seamos facilitadores de encuentros profundos de las personas que se acercan con la persona de Jesús, es decir, con el Evangelio, y que como consecuencia de ese encuentro profundo con la persona de Jesús, con el Evangelio, las personas tomen la decisión de hacer del Evangelio su norma de vida, su regla y vida. No estamos llamados en la espiritualidad franciscana a cultivar una específica virtud cristiana. Eso es lo interesante del franciscanismo. Ni la pobreza, ni la contemplación, ni la educación, ni los enfermos. No estamos llamados a cultivar una virtud específica, ni tampoco a una determinada obra o misión, sino que el llamado que hace nuestra espiritualidad es a una escucha atenta y a actuar en coherencia con lo que nos pide el Evangelio, ¿sí? Consecuencia. Consecuencia del encuentro, una determinación. Consecuencia del encuentro, una decisión de vida. El Papa Benedicto XVI decía que en el Evangelio se inaugura un nuevo humanismo, una auténtica gramática del hombre y de toda la realidad. Por tanto, miren la actualidad, porque estamos hablando de la espiritualidad franciscana hoy. La espiritualidad nuestra es necesaria para que la humanidad, para que la iglesia, para que la catolicidad recupere la centralidad en el Evangelio. Y recuperar la centralidad en el Evangelio no es otra cosa que recuperar el humanismo que Cristo vino a enseñarnos. El humanismo que se descubre en la vida, en las palabras, en las acciones y en las decisiones de Jesús.
Ahí encontramos el modelo de humanidad que nosotros debemos recuperar y que debemos mostrarle al mundo. Evangelizar, entonces, es ayudar. Mire, evangelizar es llevar el evangelio, es suscitar encuentro con el evangelio. Entonces, ¿qué sería? Desde la misma dinámica de Benedicto XVI, dice, evangelizar es ayudar a devolver nueva centralidad al evangelio, a la persona de Jesús, en la vida de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, para que vuelvan a encontrar en Cristo el sentido de la existencia. Mire, todos estos términos nos están diciendo lo mismo. Y el fundamento de la verdadera libertad. Sin Dios, el hombre se extravía. Pero estábamos diciendo ahora que estamos en una sociedad donde Dios ha muerto, ¿sí? Donde Dios muere y nace no la espiritualidad, sino las espiritualidades, la oferta espiritual. Ante la muerte de Dios, el reemplazo por una oferta espiritual, que no es del espíritu, sino que es algo que se presenta como alternativa para las necesidades inmediatas y no como un encuentro que transforma. Pero hay algo muy importante, muy importante en nuestra espiritualidad que no podemos perder de vista, y es que ese encuentro con el Evangelio, ese encuentro con la persona de Jesús, Francisco, a diferencia de los otros movimientos pauperísticos, lo hace en la iglesia. El Evangelio que Francisco quiere vivir lo recibe de la iglesia durante una misa, ¿sí? En la Porciúncula, en Santa María de los Ángeles, cuando está en ese proceso de querer hacer mil cosas, de que inclusive se ha inventado hacerse ermitaño, que lo ha dejado todo, que cuando va a la misa, miren, eclesialidad, cuando comulga con la iglesia, ¿sí? Es durante la misa donde se da esa memorial, esa anamnesis actualizante y salvadora, donde Francisco se encuentra con el Evangelio. Esto tiene mucho para decirnos en un mundo donde las estructuras se convierten en fastidio, inclusive para los que profesamos esta forma de vida. La espiritualidad franciscana nos dice, hey, el encuentro auténtico se da para nosotros en la iglesia, en los sacramentos, ahí. Y es a la iglesia a quien Francisco se dirige para que le explique. ¿Sí? Después de la misa se acerca al sacerdote por boca del sacerdote. Mire que no estamos defendiendo aquí una cuestión clerical, porque ahí viene otro tema tremendo, ¿sí? El clericalismo. No, San Francisco, que se encuentra con el Evangelio en la iglesia, se acerca con humildad al sacerdote, es decir, no hace una interpretación personalista del Evangelio, sino que quiere ir por camino seguro, y es por el camino de la eclesialidad, y es por boca del sacerdote que recibe ese llamamiento a hacer lo que el Evangelio. Y por eso Francisco, como dice en la primera biografía escrita por Celano, esto es lo que yo quería, esto es lo que desde lo más profundo del corazón anhelaba buscar. Entonces, a la iglesia es a quien se dirige para que le explique por boca del sacerdote el llamamiento que ella le ha transmitido en la liturgia de la palabra. ¿Ves? La liturgia de la palabra de la Eucaristía suscita un encuentro en Francisco, el encuentro suscita una acción, una determinación, buscar la explicación, y la explicación de la palabra le suscita un cambio de vida. Cuando se ha escuchado la traducción literal que el celebrante, representante de la iglesia y de Cristo le da al respecto, la cuestión queda zanjada, queda determinada. Francisco sabe ahora lo que quiere. Miren lo interesante. Francisco pensaba tener claridad de lo que quería, pero cuando se encuentra con el Evangelio y la explicación que la iglesia, por medio de su ministro, hace del Evangelio, Francisco tiene claridad de lo que quiere. Y esto es muy importante en nuestra espiritualidad. La espiritualidad franciscana nos ayuda a es lo que conviene. No siempre lo que queremos es lo que conviene. Y entonces por eso la necesidad y la importancia de la eclesialidad.
En la iglesia es donde Francisco quiere vivir esta vida evangélica. ¿Sí? Eso que él ha recibido de la misma iglesia, lo quiere vivir en la iglesia. Por eso, el hombre de evangelio también es un hombre de iglesia. Miren, esto es importantísimo no perderlo de vista. Nada más analicemos estas imágenes para que veamos lo que sucede cuando queremos un encuentro con el Evangelio al margen de la iglesia. Aquí hay más papas en este momento, pero yo puse los dos primeros que encontré. Su Santidad, el Papa Pedro III de la Santa Iglesia Católica Palmariana, del Palmar de Troya, en España. Y su Santidad Alejandro IX, Sumo Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra, Santísimo Padre de la Santa Iglesia Católica Remanente en el exilio de Argentina. Vive ahora. Estos dos papas. Hay más. Después tenemos, por vergüenza nuestra, las hermanas clarisas del monasterio de Belorado en España. Ustedes ya saben por farándula todo lo que han dado de qué hablar estas hermanitas nuestras, excomulgadas de la iglesia, pero como decíamos ahora, ya a la excomunión nadie le tiene miedo y ellas dijeron no nos puede excomulgar alguien que no es papa. Miren lo que hacemos cuando no vivimos el encuentro en la iglesia, ¿sí? Entonces empezamos a hacer lecturas personales. Y aquí abajo encontramos una misa concelebrada por varios obispos de la comunión de la Iglesia Antigua de Colombia, celebrando en una casa en Bogotá, ¿sí? Una reunión de algunos obispos de esta iglesia. Ante esta confusión, y por el otro lado está este cardenal nuestro de la Iglesia Católica tan crítico con el magisterio del Papa Francisco, con toda la parafernaria que evoca el medioevo en lo litúrgico. Entonces, miren la importancia de que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad profundamente evangélica, pero esa evangelicidad de la espiritualidad franciscana es vivida en la comunión eclesial. ¿Sí? Esto es muy interesante, vivida en la comunión eclesial. ¿Sí? Porque hay algunos franciscanos y franciscanas que en su praxis, ¿sí? Interna no están en comunión. ¿Sí? A mí cuando un fraile o cuando una religiosa de nuestra familia, cuando un laico cercano a nuestra espiritualidad me dice, ¿ya vio lo que dijo Bergoglio? Y cuando me dice eso, ya está diciendo muchísimo de su comunión eclesial. No juzgamos, pero es importante que nos acerquemos a la persona de Francisco y miremos el papa o los papas reinantes que le tocó a Francisco, particularmente miremos la vida de Inocencio III. Es una vida apasionante porque es un papa que en su pontificado logró extender el dominio y el poder de la iglesia y creó una teología muy conveniente para sí mismo y para el pontificado. Y fue al Papa que Francisco pide que le tengamos obediencia y reverencia. ¿Sí? Es muy interesante esto, muy interesante. Quedémonos con ese dato para aquellos y aquellas que ponen en duda la acción del Espíritu Santo y que a veces ponen a vacilar a otras personas. La espiritualidad nuestra es evangélica, pero el evangelio nuestro, el evangelio que es Jesucristo, el encuentro con ese evangelio, lo hacemos en la iglesia. Entonces, observar el evangelio encuentra su plenitud dentro de la comunidad eclesial. Frente a la jerarquía, Francisco promete obediencia y reverencia. Miren lo interesante. Obediencia, no solamente obediencia, sino que también reverencia. Esto hace que la espiritualidad nuestra sea una espiritualidad no solo que obedece a la iglesia. El otro día tenía una experiencia de encuentro con un sacerdote del Opus y el sacerdote me decía, no, es que yo no puedo comulgar con este señor Bergoglio, no puedo comulgar con este señor Bergoglio. Y yo le decía, ve, ¿y usted comulga con su fundador? Y me dice, ¿por qué la pregunta? Yo le dije, pues porque yo vi un video de su fundador donde les está diciendo a un grupo de sacerdotes que independiente de que no tenga afecto por el Papa, lo debo amar, obedecer y orar por él. Le dije, pues si lo dice su fundador, ¿sí? San José María Escrivá,
pues mire que tampoco está comulgando, no comulga ni con Bergoglio ni con su fundador. Entonces, mire que a veces caemos en esas incoherencias por nuestros personalismos. La espiritualidad nuestra, la espiritualidad franciscana, como una espiritualidad de encuentro, nos lleva siempre a tender puentes y a tener una obediencia y reverencia no, que no nos permite la criticidad frente a las situaciones, pero que siempre nos lleva a la comunión, ¿sí? Que no fractura la comunión. Una cosa es que yo pueda hacer una crítica desde la razonabilidad de la fe y de los argumentos que puede decir el magisterio de este o aquel papa, y otra cosa es que yo rompa la comunión y fracture la comunión de otros, mi comunión con la iglesia y la comunión de otros por mis comentarios. Por eso San Francisco decía, los hermanos no prediquen sin permiso de, ¿sí? Una cosa tan simple como esta. La espiritualidad nuestra es una espiritualidad de obediencia a la iglesia, no solo en la persona del Papa, sino de obediencia a la iglesia en todos sus estamentos. El Señor me dio, dice Francisco, una fe tal en los sacerdotes y que donde los veía, ¿sí? Quería ir a ellos y besar las manos porque decía, son los únicos que traen. Entonces, mire, esta fe no es una fe superficial, es una fe profunda en lo que la iglesia representa. Y eso es lo que es la auténtica espiritualidad, la auténtica eclesialidad nuestra. La Fray fraternidad Sigifredo, entonces debe ser, sí, tiempo, tiempo. tiempo. Vamos a dejar un tiempo también para que podamos, para las preguntas, para profundizar, para aportar. Entonces, Fray Sigifredo, muchas gracias. Yo creo que, claro, recoger toda la espiritualidad en este tan poquito tiempo, pues es algo que es casi difícil, ¿no? Pero creo que se han recogido los elementos fundamentales de esta espiritualidad franciscana y como lo decía Fray Sigifredo en algún momento, viene toda la profundización. El diplomado viene todo un camino para profundizar cada uno de estos momentos, de estos encuentros de que nos habla Fray Sigifredo. Pero creo que es el momento también para conversar, para preguntar, para aportar. Entonces, pueden abrir sus micrófonos, prender su cámara y preguntarle a Fray Sigifredo en esta noche sobre los diferentes temas que él nos ha planteado en esta noche. Entonces, ¿quién quiere empezar? Pueden levantar su mano o pueden abrir su micrófono y su cámara y preguntar. No todos, ni todas. Buenas noches, paz y bien. Así bien, Andrés, bienvenido, gracias. Un gusto saludarlos, Andrés Rengifo. Agradeciendo mucho esta oportunidad que nos dan para tener un curso de formación con nuestro padre seráfico San Francisco de Asís. Pero yo quería preguntarle al Fray, cuando San Francisco se reúne con Santo Domingo de Guzmán y el Papa, y resulta que ellos coinciden con un sueño en donde se iban a conocer, él se iba a conocer con dos hombres que iban a ayudar también a reconstruir la iglesia. ¿El qué lectura le puede dar? Pues teniendo en cuenta que bien los hombres que pasamos en este peregrinaje, lo que hagamos, digamos o pensamos, tiene unas consecuencias eternas, a pesar de que nuestra existencia es finita. Entonces quería preguntarle sobre ese episodio. Muchas gracias. El episodio del encuentro lo narran tanto las fuentes franciscanas como las fuentes dominicas. Y sabemos que la espiritualidad evangélica de los predicadores tienen otras características muy similares a la nuestra, ¿sí? Solo que recordemos que Domingo de Guzmán es un clérigo, ¿sí? Es un canónigo, es un teólogo, es una persona, además también es de Guzmán, ¿sí? Es de una familia noble en esa escala que nosotros vimos. Son dos personajes que llegan al encuentro con el Evangelio desde lo que son. Miren lo interesante de lo que hace el Señor en la vida de nosotros. O sea, el encuentro no anula lo que somos. Por eso lo que hace Domingo
la respuesta que da Domingo en su momento es: hey, lo que Francisco está haciendo es una respuesta evangélica desde la pobreza, desde la sencillez, con una predicación penitencial que llega a los humildes y a los sencillos. Pero la iglesia también se encuentra con que los valdenses y los cátaros tienen teólogos muy renombrados, ¿sí? Tienen teólogos muy importantes que estudian las escrituras, que leen el magisterio y que hacen su interpretación. Y por tanto, necesitan una respuesta también desde lo académico y desde lo racional. Entonces, por eso son la misma fuente que coge dos caminos, ¿sí? Por eso es interesantísimo. El impacto de los dominicos hasta nuestro tiempo es un impacto que produce desde la teología y desde la razonabilidad de la fe un encuentro con el Señor que transforma la vida. Y la espiritualidad franciscana, sin obviar la razonabilidad de la fe, ¿sí?, llega a lo sencillo, a lo pequeño, desde lo vivencial, desde lo práctico, desde lo cotidiano. Pero a la final, cuando usted llega a la Basílica de San Pedro para simbolizar esto, las estatuas principales que sostienen donde está la cátedra de Pedro propiamente dicha, es la imagen de Domingo y la imagen de Francisco. De una manera simbólica de que la iglesia no la sostuvo solamente en el sueño San Francisco de Asís, sino que la sostiene estos dos hombres inspirados por el Señor que tienen un encuentro profundo y que legaron eso a la iglesia de nuestro tiempo. Y como lo dices, que tienen una trascendencia hasta nuestros días, que no se quedó en la Edad Media. Gracias. Preguntas. Muy bien, ¿qué más? Paz y bien, hermanos, buenas noches. Le habla Luz Alba desde Tuluá. Me quedó como una inquietud con la pirámide que nos presentó Fray al principio del capitalismo. O sea, exactamente San Francisco, ¿en cuál de esas partes influyó? Porque viene desde gobernamos hasta los que abajo dice trabajamos para producir alimento para todos. Pero todos sabemos pues que Jesús le pidió que renovara la iglesia, sí, que volviera a construir la iglesia. Y entonces no sé qué tanto influye esa pirámide en esa actuación de San Francisco de Asís. Y la segunda pregunta es si vamos a tener algún trabajo o algo para presentar de esta primera clase. Bien, recuerden las tres pirámides que presentamos. La primera, que era la pirámide social, después una pirámide que mezclaba lo social y lo eclesial, y después, a manera interpretativa, presentábamos la pirámide que se presentó en 1911 en esta revista estadounidense, para que nosotros hiciéramos una lectura de nuestro tiempo. Si mostramos dos momentos, el momento de Francisco hace un siglo atrás, para que nosotros hagamos nuestra lectura y nuestra interpretación del momento histórico. ¿Cómo influye Francisco? La espiritualidad franciscana permea toda la pirámide social y eclesial de su tiempo, ¿sí? Toda, desde la base. Porque miren lo que hace Francisco. Se va a morar con los que están en lo más bajo de la pirámide, ¿sí?, los leprosos. Los visibiliza y se va a llevarles evangelio. Pero Francisco y los franciscanos admiten en sus filas a nobles, ¿sí? Predican a príncipes, se relacionan con la nobleza. Clara es una mujer noble. Y esto es interesante. Es decir, el movimiento franciscano es un movimiento que integra la espiritualidad franciscana. Es una espiritualidad de la integración, no de la disgregación. Y Francisco es un hombre que un papa tan criticado como es el Papa Inocencio III, ¿sí? Es interesante. Ustedes lean la carta de Jacobo de Vitri cuando describe cómo muere Inocencio III. ¿Sí? Inocencio termina por allá abandonado en una iglesia, desnudo y su cuerpo botado por ahí. O sea, fue un papa que, y a este papa, Francisco, dice, debemos tenerle obediencia y reverencia. Sí, o sea, es un hombre que no divide. La espiritualidad nuestra es una espiritualidad que no divide, es una espiritualidad de la integración, que ve en el otro al ser humano y que ve en el otro no su defecto, que ve en el otro no su error, sino que ve en el otro la posibilidad del proyecto de Dios. Entonces, por eso permea toda la pirámide, aunque la pirámide capitalista no la conoció Francisco, sí, la pirámide feudal
desde luego que la espiritualidad nuestra puede llegar a permear todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Y de la religión para presentar la propuesta humanista de Jesús. Dios le pague, me quedó muy claro. Muy bien, Luz Alba hacía otra pregunta sobre si hay alguna tarea. El próximo jueves, que vamos a hacer la inducción a estudiantes, vamos a dejar claro todo el tema de las tareas, bueno, y las actividades. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Quién más? Buenas noches, Re- hermano, ¿cómo está? Habla con Miguel Ángel Martín. Le hablo desde China y tengo una pregunta. Déjeme ver, es que mi cámara no me está funcionando. A ver, creo que ya, hermano, ¿qué tal? Fray, yo tengo una pregunta relativo hacia la espiritualidad del encuentro. Entonces, a mí se me genera un par de preguntas y es que cuando su merced habla, primero que todo, me uno a la línea de los demás hermanos. Muchas gracias. Maravillosa explicación, maravilloso desarrollo del tema. Me generó muchísimas preguntas y tengo una así como central, que es esta. Cuando se habla de la espiritualidad del encuentro y que esta espiritualidad genera un cambio de vida, la primera pregunta que se me vino es, ¿ese cambio de vida va en torno hacia lo que uno llamaría consecratio? Porque más abajo, su merced luego nos dice que la vivencia del evangelio, esa praxis llevó a la regla y a partir de esa regla se construyen uno de los elementos centrales. Y aquí viene la pregunta entonces, esa experiencia de Francisco ahí está dirigida hacia la consecratio, pero entonces viene acá, cuando se habla de todo este contexto, ¿cómo se traduciría esto, por ejemplo, hacia el estado de vida seglar? ¿Sí? ¿Cómo se interpretaría entonces allí? Esa es mi pregunta, no sé si un poco zafada, si fuera del contexto, pero mi pregunta es esa. Cuando su merced presentó todo el discurso, en esa parte como que el hilo iba yendo o lo entendí yo así, hacia la consecratio. Entonces, por eso pregunto yo, en el caso de los seglares, ¿cómo nos articularíamos allí? Vale, Muchas gracias, Fray. buenos días allá en China. Buenos días, mi Fray. Eh, m- Más que a una consagración, la espiritualidad converge siempre en cualquier bautizado, es en la conversión, ¿sí? O sea, si seguimos avanzando, después de la eclesialidad viene la fraternidad, después íbamos a analizar otro elemento que es fundamental en nosotros y es la penitencia, ¿sí? Y la penitencia para nosotros entendida como conversión, porque es que la espiritualidad nuestra, al final, todo el que se afilia a esta espiritualidad, que se afilie a esta espiritualidad no quiere decir que profese la regla, ¿sí? Sino que quiere vivir el evangelio desde la kenosis y el bajamiento de Cristo, como lo hizo Francisco de Asís, mirando siempre el icono del lavatorio de los pies, ¿sí? Esto que yo siendo el maestro hago esto, ustedes lo deben hacer. Entonces, más que a un devenir en un monasterio o en un convento, ¿sí? Lo que lleva a la espiritualidad franciscana y la espiritualidad del encuentro que nos enseñó Francisco es a la conversión, ¿sí? Y a una conversión que sea profundamente teológica y cristiana y que no sea una conversión simplemente de nuestra manera de hacer las cosas, a una conversión moral, que es a lo que el Papa Ujú. Francisco llama, que es como ese maquillaje espiritual que a veces le ponemos Sí, de sí. espiritualidad a las cosas, ¿sí? Entonces es una conversión auténtica. A eso es a lo que nos lleva la espiritualidad. Ah, maravilloso. Muchísimas gracias, Fray. Muchísimas gracias. Muy bien, una última pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hay una en el chat de Jimena. Sí, la puedes leer, Fray Heriberto, porque no la estoy viendo desde acá, entonces no. Fray, buenas noches, paz y bien. Quisiera pedirle su perspectiva respecto a un documento maravilloso, Dominus Jesus. Mi pregunta es si toda teología debería tener un carácter ecuménico. ¿Hasta qué grado desde nuestra espiritualidad podemos permitir que esto no se nos convierta en algo tan abstracto de procesar, como pasó con el hermano del Opus? Muchas gracias.
Miren, otro elemento que en esta espiritualidad del encuentro, el ecumenismo y el diálogo interreligioso en la espiritualidad de Francisco de Asís y por tanto que deberíamos nosotros integrar, siempre es una espiritualidad de acogida, ¿sí? Y de acogida fraterna. ¿Qué implica la acogida fraterna? Vamos a solamente hacer mención del episodio cuando está en la regla, cuando Francisco envía a los hermanos entre los sarracenos y otros infieles. Estamos hablando no de ecumenismo, sino de diálogo interreligioso, porque el ecumenismo lo hacemos entre los que profesamos una misma fe en Jesucristo. Pero el franciscanismo va más allá y es el diálogo con el que cree distinto. Y cuando Francisco quiere ir y cuando manda a sus hermanos entre los sarracenos y otros infieles, dice, lo que yo quiero es que no litiguen ni contiendan, que no generen problemas con ellos y que se confiesen cristianos. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros malinterpretamos, ¿sí? Y desvirtuamos dos cosas, que el diálogo interreligioso y el ecumenismo es renunciar a los principios en los que se fundamenta nuestra fe para poder dialogar con los otros. No, es desarmarnos de prejuicios para testimoniar sin palabras y cuando vean, dicen la regla, y cuando vean que hay la oportunidad, entonces si usted saca el discurso y habla de teología. Pero ¿qué es lo que Francisco logra generar entre los sarracenos? Que le permitan atender a los caídos en batalla y a los heridos en los combates de las cruzadas. Entonces, miren lo que hace un auténtico diálogo. Nos une, no en cuestiones teológicas, nos une en la humanidad sufriente. ¿Sí? El auténtico ecumenismo nos lleva a tocar las llagas de los pobres y a unirnos, independiente de en qué creo, ¿sí? Para hacer el bien. Eso es lo que logró Francisco en las cruzadas, cuando fue entre los musulmanes. Dejar que los musulmanes permitieran que los hermanos pudieran atender a los caídos en batalla. ¿Y qué hacían? Confesarse cristianos, no negar que eran cristianos, o sea, no renunciar a nuestra fe. Esos son los principios para el diálogo interreligioso y para el diálogo ecuménico ni hablar, porque es que el diálogo ecuménico lo hacemos entre hermanos, ¿sí? Entre hermanos que llamamos a Jesucristo nuestro Dios y Señor. Ahí hay diálogo ecuménico. Entonces, entre hermanos, la comunión debería ser mucho más fácil. Pero si lo hacemos desde la doctrina y desde la defensa de presupuestos religiosos, ¿sí? Siempre vamos a estar en conflicto. Y entonces la espiritualidad franciscana nos lleva a profundizar en el diálogo desde un sentido que supera solamente la religión y nos une desde Cristo en el proyecto de humanidad que Él vino a presentarnos. Alfonso Sotomayor tiene la mano levantada. Gracias, querido hermano Miguel. Una preguntita, Fray. Nosotros podemos entender cuando Francisco dice observar el Santo Evangelio de dos maneras. La pregunta mía es, ¿qué alcance tiene para Francisco cuando dice observar el Santo Evangelio? Porque hay dos tendencias, al literalismo o a una fundamentación manifestada en forma externa. Para Francisco, ¿qué alcance tiene él para él y sus discípulos ese observar el Santo Evangelio? Gracias. Gracias, hermano. Esto es determinante para poder vivir nuestra espiritualidad. Esto que nos acabas de decir es determinante. Sí, porque la observancia no la entendió nunca Francisco como a la letra, ¿sí? Sino que la observancia para nosotros, por eso hablamos de observar o de guardar, ¿sí? Los dos más cercano el guardar. Pero los dos en la connotación latina que lo explica Fernando Uribe de una manera magistral. ¿Sí? Los dos tienen esa connotación de apropiarse de los principios que Jesús nos presenta en el Evangelio. Volvemos sobre el tema del encuentro. Entonces, la observancia del Evangelio no es a rajatabla
lo que el Señor está diciendo ahí, sino que es ese proceso que nosotros hablamos de cristificación de nuestra vida, ¿sí? De hacer de Cristo el centro de nuestra existencia, de manera tal, nosotros hablamos de Francisco ahorita el 17 de septiembre, celebramos eso, los estigmas, ¿no? Como ese momento culmen del proceso de configuración con Cristo. Entonces, la observancia nuestra, la observancia en el sentido franciscano es un proceso configurativo con la persona de Jesús que nos lleva a ser cristocéntricos, cristonómicos y cristofánicos. Cristo el centro de nuestra existencia que lo articula todo. Cristonómicos porque Cristo se convierte en nuestra norma de vida y cristofánicos porque debemos mostrar, ¿sí?, a Cristo en nuestras actitudes. Y así entendemos nosotros la observancia o el guardar el evangelio. Muy bien, hay una última pregunta acá que dice, ¿cómo desde la espiritualidad francisca se puede abordar la modernidad hoy tan convulsionada? Pues esta también este es un reto que tenemos, es un reto que tenemos todos y convulsionada sí, pero ¿será que más convulsionada que la que le tocó a Francisco? Sí, es interesante esto, ¿no? Cuando miramos la historia de Francisco, los movimientos eclesiales, a ver, la gente dice, ay, no, ya llegó el fin del mundo. En tiempos de Francisco sí que esperaban el fin del mundo, y sí que con las herejías, y sí que con los movimientos. Entonces, ahora que porque las clarisas de Belorado son cismáticas, que ay, ya viene el anticristo. No, a Francisco le tocó cosas más tremendas. ¿Sí? Entonces, lo que nos toca a nosotros es, primero, no hacer juicios, ¿sí?, frente a la historia que nos tocó vivir. No hacer juicios, sino hacer lecturas sosegadas desde los lentes del Evangelio, una lectura sosegada desde los lentes del Evangelio. Y entonces, no juzgamos a los jóvenes, ¿sí?, no juzgamos a los jóvenes porque a veces hay una tendencia de los jóvenes a juzgar a los viejos y de los viejos a juzgar a los jóvenes. No, esa es una tendencia enfermiza que no debe hacer parte de nuestro camino de espiritualidad. No, leemos la situación actual y buscamos alternativas, ¿sí? Buscamos alternativas. Ahí es donde fallamos porque somos expertos en encontrar problemas, pero nos quedamos cortos en presentar alternativas. Y si algo tiene el franciscanismo es que es propositivo y se propone desde la vida, ¿sí? Desde a mí, dice Francisco en el Testamento, y después que el Señor me dio a quién, a mí, y cuando estaba, quién, yo, en el siglo. O sea, tiene que hacer algo concreto en mi existencia y eso concreto que hace en mi existencia empieza a transformar mi núcleo cercano y así se va haciendo expansivo poco a poco hasta que logra ser fermento en la masa, como nos dice el Señor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Fray Sigifredo. Creo que ha sido un excelente inicio en esta lección inaugural, en esta noche. Seguramente vienen muchos retos en profundizar cada uno de estos temas que Fray Sigifredo nos los ha dejado muy claros en esta noche, como un gran panorama de todo este curso, de este diplomado de espiritualidad franciscana. Muy bien, a todos de verdad muchísimas gracias. Les pediría que me regalaran su cámara encendida, por favor, abran su cámara, por favor, si pueden. Muchas gracias. Todos los que puedan abrir su cámara, por favor. Eso, muy bien, muchas gracias. Vamos probando a ver si estaban dormidos, no están muy despiertos, muy bien. Muy bien, súper, listo. Y les voy a pedir una sonrisa. Yo sé que a esta hora, después de todo el día tan ajetreado de muchas cosas, y pedirles una sonrisa, pero bueno, a ver, me regalan una sonrisa. Uno, dos, tres. Eso, otra vez. Eso, muy bien, gracias. El segundo grupo, vamos a aquí, por favor, el segundo grupo para que nos regale, por favor, también una sonrisa en la cámara. Vamos con el segundo grupo. Son 4 grupos, entonces, segundo grupo, muy bien. Eso, excelente. Uy, Andrea, qué maravilla verte. Andrea está Gracias, aquí bienvenidos. al frente del cañón, está Andrea. Al pie del cañón, muy bien. Hermanas, bienvenidos, bienvenidas. No apaguen sus cámaras, déjenlas encendidas porque todavía no he podido tomar la cámara, la foto de ustedes. Eso, muy bien, gracias. Todavía aquí me faltan algunos, gracias. Bueno, la sonrisa, uno, dos, tres, eso es, gracias, muy bien. Y nos queda un par de grupos, por favor. Continuamos con los grupos. Muy bien, gracias.
Este grupo sí está dormido. El grupo número ¿Cómo? 3 está dormido. El grupo número 4 ya no hay. Muy bien. Ya no hay, no. Muchísimas gracias a todos y a todas en esta noche. Creo que ha sido una noche excelente, un gran inicio en nuestro diplomado de espiritualidad franciscana. Seguramente que nos vamos a gozar cada uno de estos momentos. Entonces, como les digo siempre, momento para escuchar, momento para conversar, momento para preguntar y momento también para aportar. Empiecen a leer, vuelven a desempolvar los escritos de San Francisco que pronto por allá están en la biblioteca. Eh, y seguramente que vamos a hacer de este encuentro los martes y jueves un momento especial. A todos muchísimas gracias, estudiantes. Nos vemos el próximo jueves. Estos días es para que ustedes terminen de hacer sus inscripciones y sus matrículas. Por favor, la información clara. Envíen su registro a la Universidad de San Buenaventura, que ella es la que hace los registros, ella es la que matricula a los estudiantes. Nosotros desde Bogotá acompañamos la parte académica, la parte de coordinación, pero la parte administrativa lo hace la San Buenaventura de Medellín, quien los va a certificar a ustedes. Entonces, por favor, enviar su documento de identidad para que puedan hacer el registro. En este momento van registradas 40 personas, pero estamos casi 80, ustedes tuvimos 83 personas. Entonces, hay personas que no han enviado su documento de identidad y recuerden que el recibo de pago hasta el 30 de agosto van a tener plazo para hacer sus pagos. Bueno, escriban a Medellín, aclaren toda esta situación y seguramente que todo estará maravillosamente. Bueno, Fray Heriberto. Aquí en Medellín estamos siempre dispuestos a colaborarles, a atenderlos y bienvenidos. Y para Bueno, terminar, pues queremos darle gracias al Dios que hace siempre algo nuevo en nuestra vida y que nos invita a tomar decisiones para que en este momento, pues nuestra acción de gracias suba a Él por el don de esta jornada y por la oportunidad de iniciar este diplomado franciscano. Te pedimos que nos guíe, Señor, con tu luz y sabiduría a lo largo de este camino de aprendizaje y crecimiento. Que el Espíritu de San Francisco nos inspire a vivir con humildad, amor y dedicación en nuestra búsqueda de tu verdad. Te agradecemos, Señor, también por la presencia y el apoyo de todos los participantes que viven con corazones abiertos y dispuestos a aprender. Bendice sus esfuerzos y permíteles encontrar en este diplomado nuevas formas de servirte y de servir a los demás con generosidad y compasión. También queremos expresar nuestra profunda gratitud a Fray Sigifredo por su guía y dedicación en la organización de este encuentro maravilloso. Que su compromiso y entrega sean una fuente de inspiración para todos nosotros. Señor, que tu paz y tu gracia nos acompañen en cada paso que demos en este viaje. En tu nombre oramos a ti por intercesión de Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Buenas noches, paz y bien. Paz y Buenas bien noches. para todos. Muchas Pórtense bien bendiciones y para lleguen todos. Fray temprano a la Sigifredo, clase. bueno, un aplauso. Gracias de verdad por acompañarnos en esta noche. Gracias por Y la seguramente, invitación. Gracias. Mil gracias, Sigifredo. Muy amable. A y a ustedes, todos ustedes, bendiciones, éxitos en el diplomado. Sé que va a hacer mucho bien a la familia franciscana. Eso esperamos. Amén. Chao. Con la ayuda de Dios. Paz y bien. paz y bien. Paz y Ismelia, bien. qué alegría verte. Igual, igual. Un abrazo. Súper. Bendiciones Bien para todos y todas. caluroso. Uy, sí. Saludos desde Medellín. Gracias Paz para y bien. Gracias. De Cartagena. Cartagena, sí señora Ismelia, muy bien, qué bueno. Tuluá Valle, corazón del valle. Uruguay, Eso sí, vea. Qué bien. de Cúcuta. bien. Cúcuta también, vea. Si digo Calapa, este, Bugala Grande Valle. Bueno, Ok, Uruguay también. muy bien. Cali, Valle del Gracias. Cauca. Manizales Caldas, feliz noche, hermanos. Feliz noche. Bueno, me voy. Bueno, una Calapa feliz noche. Atlántico, Alicia Carreazo. Alicia, tiempo sin verte. Alicia, bueno, feliz noche. Feliz noche, paz y bien. Paz y bien. Maravilloso. Bendiciones. sí. Muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos el jueves. Buenas noches.